Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a la segunda parte de la clase de biología celular. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la célula que estuvimos viendo en la primera parte. Y bueno, vamos a hablar de las distintas organelas y las distintas funciones. Vamos a hablar un poquito más sobre los procesos de respiración celular y fotosíntesis. Y específicamente van a saber bien todos los componentes de la célula, que es los objetivos de la clase básicamente. Vamos a repasarlos un poco los objetivos, va a ser reconocer las organelas celulares y conocer las diferencias tanto procariotas como de eucariotas, va a ser conocer el funcionamiento de la célula, conocer los medios internos y externos, así como las características de las membranas plasmáticas, el transporte que va a haber en las membranas plasmáticas, que va a poder ser activo o pasivo, y definir y secuenciar la respiración celular, la fotosíntesis y un proceso también importante que lleva a cabo la célula, que es la síntesis de proteínas. Bien. Bien, primeramente las células, recordemos un poquito lo que habíamos visto en la primera parte. Eh, Tenemos que las células van a tener distintas formas, distintas características, distintos tamaños, y teníamos dos células principales, ¿sí? Las células procariotas, que habíamos dicho que eran las más simples, ¿sí? Que eran las que formaban las bacterias, y las células eucariotas, que las dividíamos en dos, ¿sí? En las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales, ¿sí? Dentro de las células eucariotas animales, como para que ustedes vayamos viendo en la parte introductoria y nos adentremos un poco en las distintas células que hay en el ser humano, vamos a encontrar que esas células, yo les traje esta diapositiva con estas imágenes, que son distintas, ¿sí? Que esta forma distinta es para cumplir su función determinada. Van a ser entonces distintas las células que encontremos en el sistema nervioso, como la neurona, comparado con las células musculares que vemos acá, o las células caliciformes y células epiteliales columnares que por ahí podemos ver en el tejido respiratorio, ¿sí? Pero bueno, pensemos que todas estas formas y esta adaptabilidad que van a tener las células es referida a su función. Bien. Piensen un poco que el ser humano tiene muchas células, va a estar compuesto por más o menos 10 a la 4 células, o sea, 100 trillones de células, o sea, es muchísimo. Por eso es importante ir de a poco y reconociendo las distintas células a nivel introductorio, y para que ustedes se vayan amigando un poco con las células del cuerpo. Entonces vamos a ver que tenemos distintos tipos celulares, esas células van a tener distintas funciones, como les dije, y obviamente se van a clasificar. Una vez que tengan esto comprendido, es decir, los distintos tipos celulares, las funciones y la clasificación, van a entender un poco más las estructuras internas de la célula. Y bueno, entonces, las células más simples que habíamos dicho de las bacterias, ¿sí? O células procariotas, iban a ser seres unicelulares, es decir, que van a estar compuestos por una célula, y esa célula va a conformar un organismo, y van a tener un tamaño mucho más chico, alrededor de 0,5 micrómetros a 5 micrómetros, y piensen que es 10 veces más chiquita que las células que estamos en comparación de las células eucariotas del ser humano o las células vegetales. Bien. Recordemos que las células procariotas de las bacterias no van a tener núcleo, ¿sí? Recordemos que esa es la diferencia principal entre las células eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, es decir, que su material genético está dentro de la célula. Por lo general, el ADN de ese material genético de las células procariotas se agrupa en una estructura que vamos a llamar nucleoide. Pero no significa que va a tener un núcleo, sino que esa estructura que forma se llama nucleoide, y va a contener el ADN
de la célula bacteriana. Por lo general ese ADN es en forma circular y a veces pueden tener ADN extracromosómico que se denomina plásmido, ¿sí? Eso en las células bacterianas. Además la bacteria va a tener distintas formas y la parte más externa va a tener lo que se llama la pared celular, ¿sí? Todo esto es repaso, bien, de lo que habíamos visto en la primera parte. Y esta pared celular va a estar compuesta por peptidoglicanos que le van a dar una resistencia y protección a la bacteria. Y es importante esta pared celular de las bacterias porque ahí es donde van a ir dirigidos, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? La penicilina, que es el primer antibiótico que se descubrió, lo que hace es inhibir la síntesis de estos peptidoglicanos, es decir que esa bacteria no va a poder producir su barrera protectora, es decir, su pared celular, mediante la síntesis de peptidoglicanos, porque si hay presencia de penicilina, entonces va a producir el estallido y muerte de esa bacteria. Bien, como para que entiendan un poquito. Recordemos que las células procariotas iban a tener flagelos para movilizarse, ¿sí? Acá podemos ver en los distintos tipos de bacterias, ¿sí? Que tienen flagelos para movilizarse. Van a tener pilis, ¿sí? Que se ve acá, que los pilis vendrían a ser también para movimiento celular, y la función va a ser también transferir material genético. Esa transferencia de material genético se va a llamar conjugación bacteriana y es la que va a dar la resistencia, esa tan temida, a los antibióticos que se ve actualmente. Bueno, los pilis cumplirían esa función transmitiendo su material genético a la colonia bacteriana. Bien. Y bueno, recordemos que también las células procariotas van a contener ribosomas libres, va a tener vacuolas, ¿sí? En sí, esas van a ser las características de las células procariotas. Y pensando en las células eucariotas, recordemos un poquito, la diferencia es que van a tener un núcleo específico donde va a estar adentro el material genético. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las células. Bueno, como les decía, las células procariotas, entonces repasamos lo que habíamos dicho hasta recién, van a tener las estructuras que vemos acá, ¿sí? Recordemos que el material genético va a estar en una estructura denominada nucleoide, que no forma un núcleo específico, sino que ahí se encontraría el ADN bacteriano, va a contener los pilis, ¿sí? Que les nombré recién, que se encargaban para el movimiento de esa bacteria, y también la función era transmitir material genético hacia la colonia bacteriana. Bien, van a contener la pared celular, que es muy importante para la protección de esa bacteria, ¿sí? Que va a estar compuesta por peptidoglicano, y va a tener los flagelos, que son los que le van a dar movilidad a esa célula procariota. Obviamente va a tener ribosomas, que esas ribosomas van a ser los encargados de sintetizar proteínas para esa bacteria, ¿sí? Y creo que ya les dije eso. Recordemos entonces que no tienen núcleo, el ADN está compuesto por un único cromosoma circular, contenido en el nucleoide, como les dije. Posee la pared celular compuesta por peptidolicanos y membrana plasmática, la presencia del flagelo, la presencia de los pilis, y los ribosomas libres para la síntesis de proteínas. Obviamente la presencia también de vacuolas, que lo que va a guardar la vacuola van a ser gránulos con glucógeno para proveer de energía después a la célula, ¿sí? Sería como una especie de reserva para la célula bacteriana. Bien. Bueno, y acá teníamos las células eucariotas, ¿sí? Este cuadro me pareció interesante traerles para que dividan las partes de la célula y les quede, digamos, más preciso y más detallado. ¿Cuáles van a ser las partes de la célula de una célula eucariota? Vamos a dividirlo en
un citoplasma, un núcleo, ¿sí? Como vemos acá, tenemos la célula, que va a tener en el interior el citoplasma y el núcleo, y en el exterior vamos a encontrar la membrana celular, en las células animales, y la membrana y pared celular en las plantas, ¿sí? Acá tenemos las dos diferencias a nivel del citoplasma en las células animales y en las células vegetales. Estos van a ser todas las organelas que vamos a encontrar en el interior de cada célula, ¿sí? Y específicamente recordemos que las células eucariotas van a tener este núcleo que va a proteger el material genético, conteniendo los cromosomas, las cromatinas, la cromatina, los genes, el ADN, ¿sí? El ADN de la célula con todo el material genético que le va a ayudar a la reproducción de la misma, ¿bien? Bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de las células eucariotas. Vamos a hablar de cada una de sus partes, ¿sí? Comenzamos con la membrana plasmática, porque es muy importante, porque tienen que saber las estructuras que van a estar involucradas, y es algo que diferencia también y ayuda a las células eucariotas. La función específica de la membrana plasmática va a ser básicamente el movimiento de sustancias a través de la membrana, ¿sí? Recordemos que la membrana plasmática va a ayudarla a la protección de esa célula. Y además, esa membrana tiene que permitir el pasaje de sustancias para la célula, ¿sí? Y también lo que va a ayudar la membrana plasmática es a mantener el medio interno. Esa manutención del medio interno, hablamos que se denomina homeostasis, ¿bien? Y acá para que vean la ultraestructura de la membrana plasmática, es decir, la conformación, ¿bien? Vamos a dar distintas características a la membrana plasmática, y vemos que es una estructura que va a estar compuesta por lípidos, proteínas, ¿sí? Y glúcidos. Esa van a ser la composición general que van a tener que recordar. Los lípidos se van a conformar de esta manera, en una bicapa lipídica, ¿sí? Vemos que los lípidos o fosfolípidos que vemos acá van a tener esta disposición, van a tener lo que vemos acá en circular, es la cabeza polar, es decir, la parte del fósforo, y las dos cadenas de ácidos grasos que forman el fosfolípido, y estas dos cadenas de ácidos grasos es la cola hidrofóbica, ¿sí? Entonces vemos cómo la cabeza polar va a estar en contacto con el medio externo, ¿sí? Y en el caso de, como es una bicapa lipídica, la cabeza polar también va a estar en contacto con el medio interno de la célula, ¿sí? Y esta característica, esta bicapa lipídica, quiere decir que son hidrofóbicas, es decir, que van a estar alejadas del agua. No sé si se entiende bien. Vean la estructura nuevamente de los fosfolípidos, ¿sí? Con su cabeza polar, es decir, que va a ser afín al agua, y sus cadenas de ácidos grasos que van a ser hidrofóbicas, es decir, que son fóbicas al agua, y quiere decir que las moléculas de lípidos se colocan así, una al lado de la otra, y hacen que se unan entre sí, y que no pase el agua, por lo cual forma una característica importante de la membrana plasmática, que es la semipermeabilidad, ¿sí? Esa semipermeabilidad quiere decir que va a dejar pasar determinadas sustancias, ¿sí? Le da una propiedad que se denomina propiedad de permeabilidad selectiva de la membrana.
Bien, y eso, digamos, específicamente nos va a ayudar a que pase solamente lo que la célula necesite, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien en lo que es el transporte, tanto activo o pasivo por la membrana celular, qué es lo que va a pasar por la membrana y qué no. Bien, acá les decía, la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. Bien. Bueno, repetimos de vuelta, membrana plasmática va a estar formada por tres sustancias, los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Los lípidos ya lo nombré, la doble capa lipídica con su característica, que forman aproximadamente el 40% de la membrana plasmática. El otro 60% de la membrana plasmática va a estar formada por proteínas. ¿Qué proteínas? Estas que se ven acá, ¿sí? Van a ser proteínas que pueden actuar como transportadores, como receptores, como traductores de señales, como proteínas de canal, ¿sí? Que básicamente van a ayudar a los medios de comunicación tanto con el medio externo como con otras células, ¿sí? Entonces, específicamente las proteínas van a ayudar a eso, van a avisarle a la célula qué está ocurriendo con otras células vecinas, con el medio externo, específicamente van a ayudar a los medios de comunicación con la célula. Bien. Esta característica de que esté formada por fosfolípidos, también hay colesterol dentro de la membrana plasmática, quiere decir que no están formados por fosfolípidos exactamente iguales, ¿sí? Eso le da otra característica importante que es la asimetría, ¿sí? La membrana plasmática es asimétrica, no es igual en todas las partes de la célula. Bien. Acá vemos otra imagen en 3D, con lo mismo del anterior. Vemos la cabeza polar del fósforo, las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos, ¿sí? Acá formando la bicapa lipídica, ¿bien? Las proteínas formando canales, bien acá, el colesterol adentro también de la membrana plasmática, y nuevamente acá está escrito, ¿sí? Que está compuesta por una doble capa de lípidos, proteínas, que le dan estas características, ¿sí? Que sea selectiva, que sea semipermeable y que sea asimétrica. Bien. Bueno, habíamos dicho que los lípidos formaban más o menos el 40% de la membrana plasmática, las proteínas forman más o menos el 60% de la membrana, y los glúcidos, ¿sí? Que por ahí no hablamos tanto, van a formar el 2 al 10% nada más. ¿Qué glúcidos van a ser? Van a ser glicoproteínas o glicolípidos, ¿sí? Esos van a ser los elementos que están compuestos dentro de la membrana plasmática. Bien. Otra organela importante que vemos en las células eucariontes, ¿sí? En las células eucariontes, es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico va a ser una organela que va a estar dentro de la célula eucarionte, que va a formar una especie de canales o túbulos por el cual van a ir pasando algunas proteínas y se van a sintetizar en esta estructura, ¿sí? Y la idea de sintetizar proteínas es que puedan esas proteínas llegar hacia la membrana plasmática. ¿Y cómo es que se forman proteínas en esta organela? Básicamente es porque se divide en dos, ¿sí? En un retículo endoplásmico que lo vamos a conocer como retículo endoplásmico rugoso y un retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso es el que se va a encontrar asociado a otra estructura importante de las células que son los ribosomas, ¿sí? Esta estructura que está asociada a los ribosomas son los que se van a encargar de la síntesis de proteínas para la célula, ¿sí?
Y acá estamos viendo cómo está asociado. Acá tenemos el núcleo celular y acá esta estructura que tiene esta forma de canalículos, ¿sí? Es el retículo endoplásmico. Estos puntitos que vemos acá son los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas. Bien, otra estructura que vamos a ver dentro de la célula es el aparato de Golgi, que lo que hace es formar un sistema de membranas intermediarios. Bien, viene la formación de las proteínas en el retículo endoplásmico, como dijimos recién, pasan a el aparato de Golgi, y se va a encargar de la distribución de los productos que van a formarse en el retículo endoplásmico y direccionar hacia distintas organelas, ¿sí? Es decir, que se va a encargar también de la concentración y el empaquetamiento de distintas proteínas y enzimas, ¿bien? Específicamente esas van a ser las funciones del aparato de Golgi. Bien, otra estructura que vamos a ver dentro de la célula va a ser los ribosomas, que los ribosomas son estructuras que van a generar proteínas. ¿A partir de qué van a producir estas proteínas? Vamos a ver un poco de introducción a la síntesis, ¿no? La formación de proteínas van a ser a partir del ADN, ¿sí? Acá, no sé si vemos la ubicación de los ribosomas, tenemos ribosomas que van a estar libres dentro de la célula y ribosomas que van a estar asociados al retículo endoplásmico rugoso, como les recién decía, ¿sí? Van a ser las fábricas para la síntesis de proteínas. Bien, y dijimos que las proteínas las vamos a obtener a partir del ADN de la célula. Pero, si prestaron atención a lo que habíamos dicho anteriormente, el ADN va a estar contenido en el núcleo celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos si el ADN está contenido dentro del núcleo celular para que se forme proteínas afuera del núcleo celular? Esto básicamente va a ser por la formación de un intermediario que se va a llamar ARN, que va a salir del núcleo y puede ser conectado con estos ribosomas para que fabriquen proteínas, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver bien en detalle en la síntesis de proteínas, pero ya vayan haciéndose una idea de esto, ¿bien? Bueno, la siguiente estructura que vamos a ver son las mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias van a ser las encargadas de producir la energía dentro de la célula. ¿Qué energía va a producir? El ATP, ¿sí? El ATP vendría a ser como créditos energéticos que van a ayudar, por ejemplo, a la síntesis de proteína, a que la célula pueda llevar una molécula al exterior, ¿sí? Toda esa funcionalidad de la célula requiere energía. ¿Y qué energía vamos a solicitar? El ATP. ¿Por medio de qué? De la respiración celular, ¿sí? Que vamos a ver bien en detalle. Bueno, acá tenemos entonces la mitocondria, para que vean la ultraestructura de esta organela. Vemos que va a contener una membrana externa, ¿sí? Como vemos acá, ¿bien? Y una membrana interna. Esta membrana interna es como que produce invaginaciones, ¿sí? Que van a formar las llamadas crestas mitocondriales, ¿bien? Todo esto es importante para, digamos, el proceso de respiración celular, ¿sí? Después vamos a tener y ver acá el espacio intermembranoso, ¿bien? Y la llamada matriz mitocondrial, ¿bien? Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas mitocondrias por célula hay? En realidad, por lo general hay una o dos en algunas células, pero hay otras células más especializadas que pueden tener muchísimas más mitocondrias. Por ejemplo, células del tejido hepático, ¿bien? Pero bueno, piensen que siempre por lo menos una mitocondria va a necesitar esa célula porque es la fábrica de energía para esa célula. Entonces dijimos que teníamos la membrana externa, que es muy parecida a la membrana plasmática. También tiene esas características de ser semipermeable.
y es porosa, bien. Y la membrana interna que vemos acá, que hace estas invaginaciones, la verdad que no es tan permeable y genera este espacio llamado espacio intermembranoso. También forma las llamadas crestas mitocondriales, que son estas invaginaciones de la membrana interna, que se meten a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y esta membrana interna, la verdad que es muy importante reconocerla, porque es donde hay complejos enzimáticos, ¿sí? Que los complejos enzimáticos vendrían a ser un grupo de proteínas que van a estar involucradas en lo que se llama cadena de transporte de electrones, y es parte de la respiración celular, que va a darle energía a esa célula. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la respiración celular. La respiración celular va a tener dos fases, ¿sí? La primera fase, denominada glucólisis, y la segunda fase vendría a ser el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, lo pueden encontrar en los libros. Bien. En la primera fase, o glucólisis, como dice la palabra, es, digamos, romper la molécula de glucosa, ¿sí? Generando energía. Bien. Tenemos que dividir en una glucólisis que va a ser anaeróbica y otra en presencia de oxígeno. Cuando la glucólisis es sin presencia de oxígeno, se va a obtener lo que vemos acá, ¿sí? 2 piruvatos más 2 ATP más 2 NADH. Cuando la presencia de oxígeno y, en forma detallada, la presencia también de la mitocondria, con el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, va a dar que esa célula pueda producir 36 moléculas de ATP, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Vean la diferencia en este proceso, que es en presencia de oxígeno y con la ayuda de la mitocondria, de la respiración celular y de todos los complejos enzimáticos que están ubicados en la matriz de la mitocondria, que da en total 36 moléculas de ATP. Bien. Entonces, la fórmula química de la respiración celular es la molécula de glucosa, que químicamente se escribe así: 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de oxígeno, sumados a 6 moléculas de oxígeno, va a darnos en total 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Esta sería la fórmula química de lo que es la respiración celular, y cómo una molécula de glucosa me da en total 38 moléculas de ATP, es decir, de créditos energéticos, para que esa célula pueda realizar sus funciones. Bien. Acá tenemos para que vean las diferencias entre una célula animal y la célula vegetal. ¿Sí? Ya hablamos de varias de las organelas de la célula animal, y por ahí nos falta hablar un poquito sobre la célula vegetal. Bien. Una característica importante de la célula vegetal es que va a tener la presencia de los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos van a ser específicas de la célula vegetal, ¿sí? Además, en la célula vegetal, otra diferencia que vemos es la presencia de las vacuolas. La vacuola va a contener agua y otros líquidos, y puede ocupar hasta el 90% de la célula vegetal, ¿sí? De la célula vegetal madura específicamente. Pero la verdad que se reserva bastante cantidad de agua para el funcionamiento de la célula vegetal. Vamos a ver que en la célula vegetal también contiene lo que se denomina pared celular.
Bien, en el caso de la pared celular de la célula vegetal está formado por celulosa, que le va a dar firmeza y mantener la forma y el espacio que va a contener esa célula vegetal. Y bueno, va a tener la membrana plasmática, que va a servir también como protección, y también está compuesto por lípidos con esta doble capa lipídica. Los cloroplastos que le decía anteriormente, que van a ser los encargados de realizar la fotosíntesis, que recordemos, la fotosíntesis va a ser un proceso biológico que se utiliza para producir energía química a partir de síntesis de azúcares, ¿sí? Además van a contener un pigmento especial que se va a denominar clorofila y le va a dar este color verde, ¿sí?, a la célula vegetal. Bueno, y además va a contener también mitocondrias, también va a contener ribosomas, también va a contener un aparato de Golgi y también va a contener un retículo endoplasmático rugoso. Y características iguales, ¿sí?, de célula tanto vegetal como animal, la presencia del núcleo con en el interior el material genético. Bueno, dos palabras de fotosíntesis para que sepan un poquito cómo se desarrolla. Tenemos la fotosíntesis, es el proceso que van a hacer las plantas, las algas y algunas bacterias también lo pueden hacer, que va a ser en presencia de luz, ¿sí? En presencia de luz van a poder producir carbohidratos y dióxido de carbono, y este proceso básicamente va a ser en el interior de esa estructura acá que vemos acá, que es el cloroplasto. Recordemos nuevamente, el cloroplasto va a tener un pigmento que se va a llamar clorofila, y esa clorofila es la encargada de absorber la luz. Bien, entonces podemos decir que la fotosíntesis va a tener dos fases. Una fase que va a ser en presencia de luz, o fase lumínica, la podemos encontrar, y otra fase que va a ser fase oscura, que se puede dar tanto en presencia de luz como en presencia, o sea, que no haya luz directamente, por eso se llama fase oscura. En la primera fase, o la fase lumínica, se produce lo que se denomina fotólisis. En la fotólisis, lo que es la clorofila, que absorbe toda esa energía que viene de la luz, y esa luz lo que pasa va a ser transformada para romper una molécula de agua. ¿Sí? Vemos acá la molécula de agua que se rompe mediante estas reacciones químicas, y esta rotura de la molécula de membrana genera la liberación de hidrógeno, y esa misma rotura produce, digamos, que se forme energía dentro de la célula en forma de ATP, ¿sí? Ese ATP, ¿sí?, va a ayudar a la siguiente fase, que es la fase oscura, en donde el hidrógeno que se generó va a estar en contacto también con el dióxido de carbono, y a su vez, en este ciclo, llamado ciclo de Calvin, se va a producir la síntesis de hidratos de carbono, o de azúcares. Esta, digamos, reacción va a requerir la presencia de energía que proviene del ATP, que ¿dónde vino? Vino de romper esa molécula de agua por medio de las reacciones luminosas dentro del cloroplasto, específicamente por la absorción de luz en la clorofila. Bueno, espero que no lo haya mareado tanto, la verdad que tienen que saber, digamos, así en resumen, qué significa la fotosíntesis. Y bueno, es como obtiene energía, es decir, energía y también alimento, esa célula vegetal, y le da la característica de ser autótrofa. Cuando un organismo es autótrofo, quiere decir que produce su propio alimento. Bien, y nos diferencia de nosotros que somos heterótrofos, ¿sí? Es decir, que requerimos ir a una fuente de alimento. Bien. Bueno, y dos palabras también de las enzimas. Las enzimas tienen 4 características específicas, son los denominados catalizadores biológicos,
Y esta característica de ser catalizador significa que aceleran o facilitan las reacciones químicas. Biológicas se refiere a que cada célula va a sintetizar sus enzimas, van a estar formadas por proteínas, es decir, que vienen del ADN y van a ser termolábiles, y son específicas porque actúan sobre un solo sustrato. Bien, esta es una imagen de lo, digamos, esquemática de lo que sería una enzima. La enzima, digamos, está formada por proteínas, va a tener un sitio activo, en donde ese sitio va a estar unido a un sustrato, y ese sustrato va a ser específico, ¿sí? Por eso cada una de las enzimas que vamos a ver ahora en una clasificación va a ser específica de ese tipo de sustrato. Bien, y lo que va a hacer específicamente es acelerar las reacciones químicas. Vemos la clasificación de las enzimas, vamos a tener las oxidorreductasas, las transferasas, la hidrolasa, las liasas, la isomerasa, la ligasa, y ven que todas terminan en el sufijo asa, o sea, leer en el texto que alguna palabra y termina en el sufijo asa, quiere decir que estamos hablando de una enzima. Bien, y según el tipo de enzima van a ser la función específica. Bien, acá está todas las funciones específicas de cada una de las enzimas. Pueden, si quieren, poner stop el video y lo leen detenidamente. Bien, y ahora pasamos un poco para hablar de los medios celulares, ¿sí? Es de suma importancia establecer los medios celulares hablando de biología celular, porque tenemos que hablar de dos espacios importantes, los que es el medio extracelular o medio externo al ambiente de la célula, y el medio intracelular o medio interno de la célula. El límite entre estos dos medios va a ser la membrana celular, y lo que va a producir esta presencia de la membrana celular es actuar como un filtro para el paso de las sustancias que están afuera y la retención de las sustancias que están adentro, ¿sí? Repetimos entonces, una función de la membrana plasmática es que sea semipermeable, ¿sí? Es decir, que deje pasar únicamente ciertas sustancias requeridas por la célula. Bien, este vendría a ser una diapositiva para que entiendan el contenido promedio que hay de líquidos y los compartimentos celulares, ¿sí? Acá vemos que hay diferencia entre la masa corporal de una mujer con la masa corporal de un varón. Una mujer tiene un porcentaje un poquito mayor de sólidos, porque tiene un porcentaje más de grasa, y un 55% de fluidos. En cambio el varón tiene un 40% de sólidos y un 60% más de fluidos. Y los dos, tanto la masa corporal de mujer o varón, se va a dividir estos fluidos en un tercio de esos fluidos van a ser del medio extracelular, y los 2/3 restantes va a ser del fluido intracelular. Bien, de ese fluido que vamos a ver y lo van a entender mejor cuando vean la clase de fisiología, ese fluido extracelular lo vamos a dividir también en el fluido intersticial, que ocupa más o menos un 80%, y el plasma. Bien, eso para que vean como una mini introducción a lo que van a ver después en fisiología. Bien, y después les dije que teníamos que hablar sobre los transportes de la membrana, que eran importantes para el funcionamiento de la célula, para la comunicación de la célula, para que esa célula pueda obtener los elementos necesarios para producir la energía, ¿no es cierto? Bueno, este sistema de transporte celular se va a dividir básicamente en dos partes, uno que va a requerir energía y otro que no requiere energía. El transporte celular que no requiere energía se llama transporte pasivo, y es lo que pasa en estas tres opciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Y el transporte activo va a ser el que va a requerir energía. Bien,
Dentro de los transportes por la membrana plasmática que no requieren energía, que son transportes pasivos, vamos a encontrar lo que se denomina difusión pasiva, ¿sí? Vamos a encontrar también a la difusión facilitada, ¿sí? Que requiere la presencia de una proteína transportadora para el pasaje de determinadas sustancias, ¿sí? Que es a favor del gradiente de concentración y no requiere energía, ¿sí? Eso se va a llamar difusión facilitada. Bien, y la difusión pasiva también va a pasar a favor del gradiente de concentración y no requiere energía metabólica. Y van a ser, por ejemplo, las moléculas de oxígeno, ¿sí? Van a pasar por difusión simple. Y, como les decía, teníamos entonces un transporte activo que sí requiere energía, y un ejemplo de este transporte activo es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Ese llamado transporte activo por bombas, y se da en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Para movilizar estas sustancias en contra de ese gradiente de concentración va a requerir energía, ¿sí? Por eso dividimos entonces en lo que es transporte pasivo, que serían estas tres opciones: la difusión pasiva, la difusión a través de canales y la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras. Todo eso no requiere energía. En cambio, el transporte activo, es decir, por ejemplo, la presencia de una bomba de sodio ATPasa, como tiene que movilizar sustancias en contra del gradiente de concentración, va a requerir energía. Bien. Otro transporte que va a requerir energía es el transporte en masa, ¿sí? El transporte en masa lo que quiere decir es que va a intervenir toda la membrana en su extensión, y este proceso va a requerir energía, ¿sí? Ejemplos, tenemos la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es que la célula va a requerir el ingreso de esa sustancia, y como esa sustancia es bastante grande, requiere que la membrana digamos, lo ingrese a la célula por medio de la formación de una vesícula. Y todo este proceso, que requiere la ayuda de toda la membrana plasmática, es un proceso que gasta energía. Bien. La exocitosis, en cambio, es la presencia de una vesícula secretora, ¿sí? Que lo que ocurre es que se fusiona a la membrana plasmática, y lo que hace es liberar su contenido al medio extracelular, ¿sí? Esta vesícula secretora puede tener desechos de la misma célula, de los procesos que se desarrollan adentro de la célula. Bien. Otro proceso que va a requerir energía es la denominada fagocitosis, ¿sí? Donde veíamos, no sé si se acuerdan, en la primera parte les mostraba cómo era el proceso en el cual un macrófago producía la fagocitosis de las bacterias. Bien. Y este proceso tiene 5 partes. La primera parte, la bacteria es fijada a invaginación en la membrana llamada pseudópodos. La bacteria es ingerida, ¿sí? Con esta formación del fagosoma, y el fagosoma se va a fusionar con el lisosoma, ¿sí? Que el lisosoma en el interior va a tener enzimas lisosómicas que producen digamos, sí, empiezan a digerir el material capturado, y los productos de digestión van a ser nuevamente liberados, ¿sí? Este proceso de fagocitosis va a requerir energía. Hay otro proceso que se llama pinocitosis, que es para sustancias más pequeñas, ¿sí? Que también requiere energía, pero bueno, la fagocitosis la realizan, como ejemplo, los macrófagos, y este es el proceso que hacen para digerir a esa bacteria. Bien, y por último vamos a hablar entonces de la síntesis de proteínas. Dijimos que la síntesis de proteínas va a ser realizada por los ribosomas, y que
va a tener tres partes, ¿sí? Va a tener el proceso de transcripción, un proceso de traducción y un procesamiento de esas proteínas. Bien. Dijimos que nosotros requeríamos la presencia, o sea, la proteína se va a formar por el ADN, pero el ADN va a estar contenido dentro del núcleo. Entonces, como no puede salir el ADN del núcleo, va a requerir un intermediario, que va a ser el caso del ARN, ¿sí? Que le había nombrado hace unos instantes. Entonces, el proceso ese de transcripción que pasa desde el ADN a un ARN, eso se va a llamar transcripción. Luego el paso de que ese ARN, que se llama ARN mensajero, secuencie los aminoácidos respectivos para la formación de esa proteína, se va a llamar traducción, ¿sí? Y por último va a ser la formación de las estructuras de las proteínas que tienen esa característica, que sean una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria de las proteínas. ¿Y qué proteínas van a ser? Pueden ser proteínas de transporte, pueden ser enzimas, pueden ser proteínas receptoras, bueno, distintos tipos de proteínas que se dividen según su función. La primera parte entonces de la síntesis de proteína es la transcripción, en donde una enzima va a recorrer la cadena de ADN uniendo nucleótidos, de a uno hasta formar la totalidad de la cadena de ARN mensajero. ¿Ven? La enzima que se va a encargar de eso es la denominada RNA polimerasa, ven que termina en asa, el sufijo asa me refiere que hablamos de una enzima, y esa enzima va a recorrer la cadena de ADN formando el ARN mensajero, ¿sí? Ese proceso se va a llamar transcripción. A su vez, en la transcripción, el procesamiento de este ARN mensajero va a consistir en eliminar partes que no tienen una información útil para la síntesis de proteínas. Esas partes que no tienen información útil se van a llamar intrones, ¿sí? Es decir, que primero vamos a tener un ARN inmaduro con la presencia de intrones y exones, y por medio de la transcripción y eliminación de esos segmentos, vamos a tener el ARN mensajero maduro, ¿sí? A su vez, durante la síntesis de proteínas y durante esta transcripción que les decía, va a requerir de dos tipos de ARN, un ARN que se llama ribosómico y forma parte de las unidades de los ribosomas que les había comentado anteriormente, y el ARN de transferencia, que lo vemos acá, que son los encargados de codificar los codones del ARN mensajero y llevar los aminoácidos a la unidad ribosomal, ¿sí? Esta vendría a ser como una representación del ribosoma. El ribosoma va a tener dos subunidades, una subunidad menor y una subunidad mayor, que en conjunto forman un ribosoma. Que contiene obviamente el ARN ribosomal. Bien, la siguiente fase de la síntesis de proteínas, es decir, pasamos la transcripción, que era pasar del ADN a un ARN mensajero, ¿sí? Ahora de ese ARN mensajero tenemos que traducirlo a una secuencia de aminoácidos para la formación de la proteína que yo quiero. Entonces, este proceso se denomina traducción y va a ocurrir en el citoplasma, en donde traduce la información del ácido nucleico presente en el ARN mensajero a la proteína que se debe sintetizar. Esta etapa de traducción tiene tres etapas, la denominada iniciación, elongación y terminación, ¿sí? Acá vemos sintetizado cómo es las distintas etapas. Durante la iniciación vemos que se une los ribosomas al codón de inicio para la síntesis de proteínas. Durante la elongación se da la lectura de los codones y la formación de la cadena polipeptídica.
Y la terminación vendría a ser la lectura del codón de terminación y la liberación de la cadena polipeptídica con la separación de los dos ribosomas. ¿Sí? Eso vendría a ser, en síntesis, como serían los 3 pasos para la traducción de ese ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos para la formación de la proteína. Bien. Y por último, tiene que producirse lo que se denomina plegamiento de esas proteínas, ¿sí? Que tiene 4 estructuras, ¿sí? La estructura primaria, que es esa secuencia de aminoácidos, ¿sí? La estructura secundaria, que puede formar esta hélice, la misma proteína. La estructura terciaria, que es cuando el péptido es individual y se dobla. Y la última, que es la estructura cuaternaria, es cuando se agregan 2 o más péptidos a la estructura de la proteína para la formación. ¿Sí? Bien, bueno, eso sería todo con respecto a la síntesis de proteína. Vimos bastantes temas, la verdad que traté de resumirles lo más que pude para poder darles esta clase. Bueno, cualquier inconveniente o duda nos pueden escribir y nos vemos en las próximas clases. Muchas gracias.